Imagínate que has salvado al imperio más grande del mundo de la destrucción total, que has logrado lo imposible al derrotar al ejército de una superpotencia usando simple tierra y una pala, y que en lugar de un triunfo, recibes una puñalada por la espalda de aquel a quien serviste con fe y verdad. ¿Crees que conoces la historia de Roma? Olvídalo. Lo que escucharás hoy no parece un libro de historia, sino un thriller sangriento donde la genialidad en el campo de batalla se estrella contra la negra envidia en los palacios de oro. En este relato contaremos cómo un joven de 20 años detuvo a una horda de 50.000 asesinos inmortales, utilizando una táctica que ponía los pelos de punta a los viejos generales. Descubrirás por qué el emperador temía a su salvador más que a los enemigos, y qué papel jugó en la caída del héroe una mujer que ascendió al trono desde lo más bajo del circo callejero. Pero lo más aterrador te espera al final. Verás cómo el glorioso defensor del pueblo se convierte en un verdugo despiadado. Y conocerás la escalofriante verdad sobre el precio con el que se compró el poder. El precio de la vida de 30.000 personas inocentes, atrapadas en una trampa de piedra. Mira hasta el final para ver el momento en que la gran Roma perdió definitivamente su alma. ¿Sientes ese olor? Aspira profundo por la nariz. No es incienso, ni la costosa mirra con la que tanto les gusta ahumar los altares dorados en Constantinopla. Es el olor del miedo, denso, pegajoso, con un sabor metálico en los labios. Corre el año 527 de nuestra era, y lo que queda del otrora gran imperio romano se asemeja a un león viejo y enfermo. Se le ha caído el pelaje, los colmillos están desgastados, y a su alrededor ya se reúnen los chacales, oliendo la presa fácil. ¿Crees que Roma es eterna? Mira a tu alrededor. Occidente ya ha caído, desmantelado por los bárbaros para llevarse recuerdos. Y Oriente se sostiene por una promesa, por la burocracia y por la inercia. Pero la inercia termina cuando en el horizonte aparece una avalancha de acero. La Persia sasánida. No son tribus dispersas de bárbaros con pieles. Es una superpotencia, antigua, rica, arrogante. Su rey de reyes no mira a los romanos como rivales, sino como un malentendido que es hora de corregir. Los catafractos persas, jinetes blindados en hierro, son los tanques de la antigüedad. Saben que el ejército romano se ha podrido desde adentro. La corrupción ha carcomido las legiones peor que el óxido. Los generales son cortesanos afeminados que luchan solo por lugares en los banquetes, y los intendentes roban todo, desde el grano hasta la cuerda para los arcos. La frontera se cae a pedazos. Cualquier persona sensata en este momento empacaría sus cosas y huiría lejos de los límites orientales. Pero la historia rara vez la escriben las personas sensatas. Trasladémonos a los sofocantes pasillos del gran palacio en Constantinopla. Aquí, entre mármol y seda, se sienta un hombre que se niega a reconocer la realidad. Justiniano, el nuevo emperador, un gobernante de escritorio, un provinciano que llegó a la cima gracias a su tío y a una astucia diabólica. No tiene experiencia militar, pero tiene ambiciones del tamaño del firmamento. Duerme 4 horas al día y sueña con devolverle a Roma su antigua grandeza. Recuperar África, recuperar Italia, hacer del Mediterráneo nuevamente un lago romano. Suena como el delirio de un loco, ¿verdad? ¿Cómo puede un imperio, que no es capaz de proteger sus propias fronteras de los persas, soñar con conquistas? Justiniano necesita una espada. No solo un general que sepa marchar en los desfiles, necesita un asesino, un genio. Un hombre que pueda hacer lo imposible con recursos mínimos. Y hace una apuesta que deja a toda la corte paralizada de la impresión. Nombra comandante en jefe del ejército oriental a Flavio Belisario. ¿Quién? ¿Escuchan ese susurro en el Senado? ¿Las risitas de los veteranos? Solo tiene 25 años. 25. Para los estándares de la gerontocracia romana es un bebé, un guardaespaldas de ayer. Un muchacho que aún no ha aprendido a llevar bien la toga, ahora debe detener a una horda de 50.000 persas. Esto ni siquiera es un riesgo, es un suicidio. Pero Justiniano es paranoico, y en eso radica su fuerza. Teme a los viejos generales con sus conexiones e influencias. Necesita a alguien suyo, un hombre que venga de la nada.
Belisario es ideal precisamente porque no es nadie. No tiene parientes nobles, no tiene peso político. Depende total y completamente del emperador. Es el clásico pacto con el diablo. Justiniano da el poder, Belisario paga con lealtad absoluta. Pero hay un matiz. Al nombrarlo, Justiniano, sin saberlo, libera al genio de la botella. Cree haber obtenido una marioneta obediente, pero obtiene un genio militar cuyo igual el mundo no había visto desde los tiempos de César. Miren a este chico. Belisario no intenta copiar los viejos manuales de táctica con los que los romanos llevan perdiendo medio siglo. Él entiende lo principal. La vieja legión ha muerto. La infantería ya no es la reina de los campos, es carne para la caballería persa. Belisario hace lo que en la guerra moderna llamarían la creación de una compañía militar privada. Recluta a los bucelarios. No son simples soldados, son su guardia personal, leales a él personalmente, y no a una Roma abstracta. Los viste con la mejor armadura, les paga con oro de su propio bolsillo y les enseña una nueva forma de hacer la guerra. Imaginen un híbrido, la armadura pesada de un caballero godo y el arco letal de un nómada huno. Los bucelarios de Belisario son soldados universales del caos. Pueden acribillar al enemigo desde lejos y luego, tomando las lanzas, pisotearlo en el barro en el combate cuerpo a cuerpo. Es una revolución. Mientras los viejos generales escriben quejas a la capital, acusando al advenedizo de violar las tradiciones, Belisario forja la herramienta que debe salvar al imperio. O enterrarlo definitivamente, si esa herramienta se vuelve contra su creador. La atmósfera en el este se calienta. Año 529. Belisario llega a la fortaleza de Dara. Es el límite extremo del imperio, un puesto de avanzada en el desierto tras el cual comienza el territorio persa. Los soldados lo reciben con un silencio sombrío. Ya han visto a muchos de estos salvadores enviados desde la capital. Por lo general, se van al mes, ricos y vivos, dejando a los soldados pudrirse en las arenas. Pero este es diferente. No se esconde en su tienda. Come de la misma olla que los rasos, revisa los puestos personalmente, conoce el precio de cada flecha. Por primera vez en muchos años, en los ojos de los legionarios aparece algo olvidado. No esperanza, no. Esa es una palabra demasiado grande todavía. Curiosidad. Pero no hay tiempo para reformas. Los espías traen noticias terribles. La armada persa se ha puesto en movimiento. La tierra literalmente tiembla. 50.000 soldados. La élite del Shah. El cuerpo de los inmortales. Guerreros cuyos rostros están ocultos por máscaras doradas y cuyos corazones no conocen la piedad. No vienen simplemente a saquear. Vienen a destruir Dara, abrir las puertas hacia Siria y poner a Roma de rodillas. Contra ellos, Belisario apenas reúne a 25.000, 2 contra 1. En campo abierto es una sentencia de muerte. Cualquier manual de táctica grita: «¡Retírate! ¡Enciérrate tras los muros! ¡Reza!». Pero Belisario mira el horizonte y no da la orden de retirada. En su cabeza, fría y calculadora como un mecanismo, ya ha madurado un plan que parece una locura. No piensa esconderse tras los muros. Saldrá al campo. Invitará a la muerte a bailar. El aire sobre el desierto tiembla por el calor, pero tiembla aún más por la tensión. La fama del joven loco que decidió desafiar al imperio sasánida vuela más rápido que el viento, filtrándose a través de la piedra, la arena y el tiempo, llegando a los oídos del comandante persa, quien solo sonríe con desprecio, anticipando una masacre fácil. Esa sonrisa engreída del general persa Peroz, tal vez, le costó al imperio sasánida más que una guerra perdida. Mira las posiciones romanas y no da crédito a sus ojos. En lugar de acobardarse cobardemente tras los altos muros de la fortaleza de Dara, los romanos han salido al campo. Han salido a morir. Peroz es un viejo lobo, ha visto miles de batallas, conoce la aritmética de la guerra mejor que la tabla de multiplicar. Tiene 50.000 soldados, los romanos apenas 25.000. Una superioridad del doble. En cualquier academia militar de la época te habrían dicho: esto es jaque mate en una jugada. Simplemente abalánzate con la masa, aplasta los flancos, y al atardecer el desierto estará alimentado con cuerpos romanos. Peroz ya reparte mentalmente el botín y redacta el informe de victoria para Tesifonte. No ve un ejército, ve una víctima. Pero acerquémonos más. Bajemos de la colina donde está la tienda persa y caminemos por las líneas romanas. Aquí no huele a fatalidad.
Aquí huele a sudor y a tierra recién arada. Belisario hizo algo que habría puesto los pelos de punta a los centuriones romanos clásicos. Ordenó a los legionarios soltar las lanzas y tomar las palas. Imaginen este absurdo. Ante una gigantesca armada de caballería capaz de barrer todo a su paso, los romanos se dedican a trabajos de excavación. Los soldados refunfuñan. Los oficiales se miran entre sí. ¿Así es como luchan los héroes? ¿No debería Roma recibir al enemigo de frente, escudo contra escudo? ¿Estamos cavando nuestras propias tumbas?, pregunta uno de los reclutas, limpiándose la cara con un trapo sucio. Estamos cavando tumbas para su orgullo, responde un veterano que ya ha empezado a entender lo que pasa por la cabeza de su joven comandante. Belisario convierte el campo frente a la fortaleza en un laberinto mortal. Renuncia a la línea de frente continua. No es un muro, es una trampa. Dibuja en el polvo una extraña línea quebrada de trincheras. Zanjas profundas, terraplenes intermitentes, ángulos inesperados. A vista de pájaro parece una geometría demencial, pero en esa locura hay una lógica de hierro. Belisario sabe que su infantería es más débil. En un choque frontal, los tanques persas los aplastarán como a una tortilla. Entonces, hay que hacer que no haya choque frontal. Hay que obligar al enemigo a jugar bajo sus propias reglas. Las trincheras no son solo un obstáculo, son corredores que dirigen. Belisario deja intencionalmente pasos anchos, invitando a los persas a atacar justo por donde él necesita. Es psicología fundida en el paisaje. Les dice a los persas: miren, aquí es seguro, vengan por aquí. Pero precisamente allí, en esos pasos, a la caballería persa la estará esperando un fuego cruzado concentrado. Eso ya no es un campo de batalla, es una galería de tiro. Belisario convierte el caos del combate cuerpo a cuerpo en un proceso controlado de destrucción. Geometría de la muerte. Mientras los soldados cavan, el joven general recorre la formación en su caballo blanco. No da discursos pomposos sobre la gloria de los antepasados. Está tranquilo, concentrado, casi frío. Revisa la profundidad de las zanjas, los ángulos de tiro. Para él esto no es una batalla épica del bien contra el mal, sino un problema de ingeniería que debe resolverse con costos mínimos. Llega la mañana de la batalla, verano del año 530. El sol sale sobre Mesopotamia, inundándolo todo con una luz cegadora y despiadada. El aire se calienta tan rápido que parece que respiras plomo derretido. El ejército persa se alinea en orden de batalla. Es un espectáculo verdaderamente aterrador y hermoso. Un mar de hombres y caballos, el brillo de las armaduras, un bosque de estandartes. La tierra zumba bajo los cascos de decenas de miles de caballos. Ese sonido, bajo y gutural, penetra en el estómago provocando náuseas de miedo. Frente a ellos, la línea romana, extraña, rota, escondida tras los terraplenes de tierra. Feroz está desconcertado. Esperaba ver una falange clásica, una formación densa de escudos. Y ve unas madrigueras y zanjas. Detiene el ataque. El primer día pasa en pequeñas escaramuzas y una espera nerviosa. Los persas intentan tantear la defensa, envían caballería ligera, pero cada vez se topan con una lluvia de flechas y se retiran. Belisario no cae en las provocaciones. Mantiene a sus bucelarios en reserva, en el centro, detrás de la infantería. Espera. Sabe que la superioridad numérica de los persas es su debilidad. Es difícil controlar un ejército enorme. Están apretados en este estrecho sector del frente. 50.000 personas no son solo fuerza, son también un atasco gigantesco si se les limita la maniobra con inteligencia. La noche cae sobre el desierto, pero nadie duerme. Se oye el tintineo de las armas, el relincho de los caballos y oraciones en dos idiomas. Los romanos entienden, el día de mañana será su triunfo, o el último día en la historia de la Roma oriental. El miedo en las trincheras es casi tangible, pero ya no es el pánico de los que huyen, es la fría determinación de las bestias acorraladas. Ven que su comandante no piensa enviarlos al matadero. Cada soldado en esa trinchera conoce su maniobra. Ya no son una masa sin rostro, son los dientes de un engranaje que Belisario ha puesto en marcha. En la mañana del segundo día, Feroz pierde la paciencia. Se cansó de jugar a las miradas con el muchacho. Desde la capital envían cartas exigiendo la victoria. Decide terminar con esto de un solo golpe poderoso.
Suenan los cuernos. La formación persa se pone en movimiento. Parece una marea imposible de detener. La primera ola, arqueros e infantería ligera, rompe contra las zanjas romanas. El cielo se oscurece por miles de flechas. El silbido es tal que tapona los oídos. Pero los romanos no huyen. Se cubren tras los parapetos que cavaron ayer y responden. Y entonces sucede lo que Perós no pudo prever. Su magnífica caballería, orgullo de Oriente, comienza a atascarse. Las zanjas rompen la formación. Los caballos, chocando con los obstáculos, se amontonan. El ataque, que debía ser rápido como un rayo, se convierte en empujones de mercado. En lugar de un puño único, los persas se desintegran en grupos separados que se ven obligados a meterse por los pasos que dejó Belisario. Y allí ya los esperan. Los arqueros hunos de Belisario, los mejores tigadores del mundo, comienzan su sangriento trabajo. Disparan a quemarropa, disparan a los costados desprotegidos de los caballos, disparan a las rendijas de los yelmos. El centro romano, que parecía el lugar más débil, resiste a muerte. Belisario lo debilitó intencionalmente para atraer al enemigo más profundo. Es un gambito clásico y arriesgado, exponer una pieza al golpe para ganar posición. Y los persas muerden el anzuelo. Ven que la infantería romana en el centro retrocede y con un rugido de victoria se lanzan hacia adelante, pensando que han roto el frente. No ven que los flancos de los romanos permanecen en su lugar, creando una bolsa mortal. Perós, observando esto desde la colina, piensa que ya tiene la victoria en el bolsillo. Comete un error fatal. Lanza al combate a su reserva principal, los legendarios inmortales. 10.000 jinetes de élite, blindados en acero de pies a cabeza, se lanzan al centro para rematar a los romanos en retirada. La tierra se estremece por el impacto. El polvo se levanta hasta los cielos ocultando el sol. La trampa que Belisario preparó con tanto esmero está a punto de cerrarse, y el sonido de ese golpe se escuchará incluso en Constantinopla. ¿Escuchan ese estruendo? Crece como el ruido de un tren acercándose en un túnel. No es solo el galope de los cascos, es el sonido de la arrogancia. 10.000 inmortales vuelan hacia adelante, y cada uno de ellos está seguro de que la cena de hoy la comerá sobre las ruinas de Dara, limpiándose las manos en la seda de los estandartes romanos. Ven ante sí las espaldas de los infantes romanos en retirada y huelen la sangre. El instinto del depredador ahoga la voz de la razón. ¡El enemigo huye! ¡Remátalo! Ese pensamiento palpita en las sienes de cada jinete persa. El general Perós en su colina ya, probablemente, está redactando una carta insultante a Justiniano, describiendo lo fácil que su invencible ejército aplastó a los cachorros romanos. Pero miren con más atención. Los romanos en el centro no corren en pánico tirando las armas. Se retiran organizadamente, paso a paso, manteniendo la formación. No es una huida, es una invitación. Belisario, observando el combate, no tiembla de miedo. Su rostro está inmóvil como una máscara, pero sus ojos se han entrecerrado con avidez. Ve lo que Perós no ve entre las nubes de polvo. Ve la geometría. La cuña persa, perforando el centro dócil, entra más y más profundo en la bolsa preparada. Ellos mismos se arrinconan en el cuello de botella. Las trincheras a los lados, que los persas ignoraron en el fragor del ataque, ahora se convierten en los muros de una prisión. Y entonces, cuando los destacamentos de avanzada de los inmortales ya casi alcanzan los terraplenes romanos, la trampa se cierra. Una aguda señal de trompeta corta el ruido de la batalla. La infantería romana que hace un momento huía, de repente se detiene, da media vuelta y cierra los escudos, convirtiéndose en una pared impenetrable. Los caballos persas chocan contra esa barrera viva, pero la inercia de las filas traseras empuja a los de adelante contra las lanzas. Se produce un amontonamiento. La caballería de élite, acostumbrada al espacio de maniobra, se encuentra atrapada en una tripa estrecha. Se empujan, se estorban unos a otros para levantar la espada. Los caballos muerden y patean a los suyos. En este momento, Belisario hace su jugada maestra. Tira de un hilo invisible y la escena cambia instantáneamente. Desde detrás de las colinas en los flancos, como fantasmas salidos del polvo, salen volando los destacamentos de caballería juna. Es la reserva oculta de la que Perós ni siquiera sospechaba.
Los hunos no son un ejército regular, son una fuerza de la naturaleza. Se estrellan contra los costados desprotegidos de la cuña persa con la furia de bestias salvajes. Un golpe en el flanco para la caballería es la muerte. El jinete no puede defenderse de lado, su escudo mira hacia adelante o a la izquierda, y la muerte llega por la derecha. La formación de los inmortales se rompe. Imaginen el sonido con el que se rompe una rama seca, solo que amplifíquenlo miles de veces. Es el crujido de lanzas, huesos y destinos rompiéndose. Esos mismos guerreros que hace un minuto se creían semidioses, de pronto se dan cuenta de que son mortales, muy mortales. El pánico es un virus, y se propaga más rápido que la peste. Cuando los inmortales comienzan a gritar de terror, todo el resto del ejército persa se paraliza. Su élite, su esperanza, su orgullo se convierte en un montón informe que las espadas romanas y las flechas hunas muelen metódicamente. Feroz en su colina palidece. Su triunfo se desmorona en polvo ante sus ojos. Intenta dar órdenes, enviar refuerzos, pero es tarde. El control del combate se ha perdido. El caos devora las filas persas. Belisario, en cambio, está frío como el hielo. No se lanza al centro de la refriega a cortar cabezas. Dirige la orquesta de la muerte. Flanco derecho adelante. Flanco izquierdo mantener posición. Arqueros, fuego al centro. Ve el campo de batalla como un tablero de ajedrez, donde el oponente ya cometió el error fatal, y ahora solo espera el jaque mate. Ya no es una batalla de dos ejércitos, es una paliza. Los romanos, que durante años soportaron humillaciones de los persas, descargan toda su furia acumulada. No golpean por el emperador, ni por la paga. Golpean por el miedo que los atormentó ayer, por sus camaradas caídos, por cada palmo de tierra que perdieron antes. Los hunos aúllan, girando alrededor de los persas desmoralizados, cubriéndolos de flechas. Los inmortales caen de las monturas. Su pesada armadura, que debía salvarlos, ahora los tira al suelo, impidiéndoles levantarse. Las máscaras de oro son pisoteadas en el barro y la sangre. El aire se llena de un olor dulzón y nauseabundo a sangre fresca y al contenido de vientres abiertos. El sol está en el cenit, iluminando con indiferencia esta carnicería. Belisario no da respiro al enemigo. Entiende, a la bestia herida hay que rematarla. De lo contrario volverá y te arrancará la mano. El contraataque romano se convierte en una ofensiva total. Los que hace poco eran cazadores, ahora corren, tirando escudos, yelmos y el honor. El gran ejército persa, 50.000 hombres, se convierte en un rebaño de ovejas aterrorizadas. Y el pastor de este rebaño es un joven general romano que acaba de reescribir la historia del arte militar ante los ojos de un mundo asombrado. La fama de este día volará a todos los rincones del mundo. Pero como sabemos, la fama es una mercancía que en Constantinopla tiene un precio muy extraño. Llegará a la capital más rápido que los mensajeros, envenenando el aire en el palacio incluso antes de que se seque la tinta en el informe de victoria. Silencio. Al principio parece ensordecedor tras horas de estruendo de hierro y gritos de moribundos. El desierto bajo Dara ya no es amarillo, es carmesí. 50.000 personas. Intenten imaginar esa masa. Es la población de toda una ciudad antigua que en un día se convirtió en estadística. El ejército sasánida, esa máquina altiva que brillaba con oro, no solo está derrotada, está aniquilada. Los que se hacían llamar inmortales ahora yacen amontonados en las trincheras polvorientas, demostrando con su silencio que la inmortalidad es solo una hermosa estrategia de marketing de los déspotas orientales. El campo de batalla parece un vertedero de muñecos rotos, donde el viento mueve perezosamente las sedas de los estandartes que ya nadie llevará. Belisario no galopa por el campo con un grito de victoria. Recorre las posiciones con la calma sombría de un cirujano que ha terminado una operación compleja y sangrienta. No solo venció, humilló a Persia. Le rompió la columna vertebral a su doctrina militar, usando palas en lugar de catapultas y cerebros en lugar de arietes. Fue el triunfo del intelecto sobre la fuerza bruta, una victoria que debe entrar en los libros de texto. Los soldados, esos mismos que ayer lo miraban con desconfianza, ahora lo miran como a una deidad bajada del cielo. Le tienden las manos, sus gargantas, roncas de sed, corean su nombre. Y en ese rugido, en esa adoración,
nace algo mucho más peligroso para Belisario que las espadas persas. Nace la leyenda. La fama es una droga, y el pueblo de Constantinopla se engancha a ella al instante. La noticia de la victoria en Dara vuela a través de los estrechos y montañas, rodeándose de detalles fantásticos. En las tabernas de la capital cuentan que Belisario ponía en fuga a los enemigos con una sola mirada, que su caballo pisaba las nubes. La ciudad celebra. La gente, cansada de los impuestos, la corrupción y el miedo a los bárbaros, por fin ha recibido un héroe. Uno de verdad. No un pavo real inflado con toga de senador, sino un guerrero que les dio un motivo de orgullo. El nombre Belisario lo escriben en las paredes, lo gritan en el hipódromo, por él beben el vino más barato y el más caro. Pero echemos un vistazo allí donde el vino se bebe en copas adornadas con piedras preciosas, pero su sabor siempre tiene un dejo amargo. Al gran palacio. ¿Qué creen que siente el emperador Justiniano al oír este rugido de la multitud? ¿Alegría? ¿Alivio? Oh, no. No conocen bien la naturaleza del poder. En los ojos de Justiniano, cuando le leen el informe sobre la derrota total de los persas, destella un miedo frío y calculador. Entiendan una cosa simple. Para un dictador no hay nada más aterrador que un general exitoso. La historia de Roma es una larga lista de emperadores asesinados por sus propios comandantes, a quienes los soldados amaban demasiado. Justiniano mira el mapa y no ve una frontera salvada, sino la sombra creciente de su sirviente, que ya empieza a cubrir el trono. Belisario hizo su trabajo demasiado bien. Si pudo destruir el ejército de Persia con un puñado de hombres, ¿qué le impedirá dar la vuelta a las legiones y venir a Constantinopla? ¿Lealtad? ¿Honor? Para Justiniano son palabras vacías con las que se cubren las ambiciones. Él juzga a las personas por sí mismo, y él mismo pasaría por encima de su propia madre por el poder. Una paradoja que hace rechinar los dientes. El imperio no puede sobrevivir sin las victorias de Belisario, pero el emperador no puede dormir tranquilo debido a ellas. Es una trampa tóxica. Justiniano necesita la espada, pero teme a la mano que la sostiene. En lugar de gratitud, en su alma germina la semilla negra de la paranoia. Empieza a contar no los trofeos capturados a los persas, sino la cantidad de soldados dispuestos a morir por Belisario. Y esa cuenta no le gusta nada. Mientras en el campamento bajo Dara aún no se ha enfriado la sangre, las espadas, y los soldados se reparten el oro persa, en Constantinopla ya empiezan a tejerse las redes. La victoria en el campo de batalla se convierte instantáneamente en una derrota en la arena política. El héroe que salvó al este sin saberlo, firmó su propia sentencia. Pensó que llevaba a la capital paz y gloria, pero en realidad lleva la causa de su futura tragedia. El aire en la sala del trono se vuelve viciado. Las sonrisas de los cortesanos se vuelven más finas, las miradas más agudas. Cada brindis por la salud del vencedor suena como una amenaza oculta. Justiniano escribe una carta de respuesta a Belisario. En ella hay muchas frases grandilocuentes sobre la divina providencia y el valor de las armas romanas, pero entre líneas se filtra un frío glacial. El emperador lo llama a la capital, no para un triunfo, como piensa el pueblo ingenuo, sino para tenerlo con la correa corta, para que esa luz brillante no ciegue a los súbditos tanto que dejen de notar al propio emperador. Belisario regresa a casa no como conquistador, sino como un problema que hay que resolver. Deja atrás el desierto, donde todo era simple y honesto. Aquí el enemigo, aquí la espada, aquí la victoria. Viaja a un mundo donde una puñalada por la espalda se considera un signo de buenos modales, y un abrazo amistoso es una forma de comprobar si llevas cota de malla. La fama del general llegó a Constantinopla más rápido que los mensajeros, envenenando el aire en el palacio. Y cuando el pie del héroe pise el mármol del muelle de la capital, se encontrará en un lugar mucho más peligroso que el campo de batalla con 50.000 persas. Aquí, en las jaulas doradas del poder, el veneno actúa con más certeza que el acero, y de él no salvarán ni los escudos ni las trincheras ingeniosas. En los pasillos del gran palacio ya se oye el roce de las ropas de seda, de aquellos que se preparan para recibir al héroe con los brazos abiertos y una daga en la manga. Bienvenido a Constantinopla. Aquí, en los frescos salones de mármol del gran palacio, el aire siempre huele a lavanda y a traición. Si en el desierto bajo Dara la muerte era honesta,
Volaba hacia ti en la punta de una lanza, mirándote directo a los ojos. Aquí te sonríe a la cara, te sirve vino y te pregunta tiernamente por la salud de tus hijos. Belisario regresó como héroe, pero en la política bizantina, héroe es sinónimo de la palabra blanco. Pensó que lo más terrible era el ataque de los inmortales. ¿Cuánto se equivocaba? Lo más terrible es el silencio que se instala en la sala de reuniones cuando entras. Son las miradas que se deslizan sobre ti como cuchillos para filetear pescado, evaluando cuánta carne se puede cortar de tu reputación. Justiniano recibe a su salvador con los brazos abiertos, pero ¿sienten lo tensos que están sus dedos? El emperador padece la enfermedad más terrible de los gobernantes, la envidia. Mira a Belisario y no ve a un siervo fiel, sino su propio reflejo distorsionado. Belisario es apuesto, joven, los soldados lo adoran, el pueblo está listo para besar las huellas de su caballo. ¿Y Justiniano? Justiniano se sienta en su despacho, escribe leyes y sabe que a sus espaldas lo llaman advenedizo. Cada grito entusiasta de la multitud en honor al general retumba como una migraña en la cabeza del emperador. Pero Justiniano es solo la mitad de la amenaza. La otra mitad viste púrpura y posee una mente afilada como una navaja y un corazón duro como un diamante. La emperatriz Teodora. Exactriz, estrella del hipódromo, una mujer que recorrió el camino desde lo más bajo de la escala social hasta el trono. Ella sabe todo sobre la gente. Sabe que la multitud que hoy te lleva en brazos, mañana te lanzará piedras si se le sugiere correctamente. Teodora mira a Belisario no con envidia, sino con el frío pragmatismo de un patólogo. No necesita un favorito del pueblo, necesita un perro guardián. Y un perro no debe ser demasiado inteligente ni demasiado independiente. Si al perro se le alimenta demasiado bien, deja de morder cuando se le ordena. Y Teodora comienza su juego. Alrededor de Belisario empieza a tejerse una telaraña pegajosa e invisible. En su propia casa, entre los sirvientes, aparecen caras nuevas. ¿Creen que es simple servidumbre? No, son los oídos del emperador. Cada palabra dicha por Belisario en la cena, cada carta, cada broma, todo se anota y llega a la mesa de Justiniano. Dijo que los persas lucharon valientemente. Denuncia. El general admira a los enemigos del imperio. Pagó el salario a los veteranos de sus trofeos. Denuncia. Está comprando la lealtad del ejército para preparar un golpe. ¿Sienten cómo se cierra el círculo? Belisario es un genio de la táctica en el campo de batalla, pero aquí, en este serpentario, está indefenso como un niño. Intenta ser honesto. Habla de los problemas de suministros, de la corrupción en la retaguardia. Insensato. En Bizancio la verdad es alta traición. Los cortesanos murmuran por los rincones. Miren qué arrogante es. Se cree más importante que el emperador. Los envidiosos, que jamás han sostenido en sus manos nada más pesado que una copa de vino, ahora se vuelven expertos en estrategia militar. Critican sus decisiones, se burlan de su prudencia, llaman a sus victorias pura suerte. La campaña de difamación se lanza virtuosamente. No es un golpe directo, es un veneno lento. Los rumores se arrastran por los mercados y los baños. ¿Es verdad que Belisario quiere ser emperador de Occidente? Dicen que ocultó la mitad del oro persa. Es una tecnología de destrucción de reputación perfeccionada durante siglos. No es necesario matar al héroe físicamente. Basta con hacerlo tóxico. Basta con sembrar la duda. Y así, los amigos de ayer se cruzan a la otra acera para no saludar. Y Justiniano observa y espera. No defiende a su general. Deja que los depredadores lo muerdan, probando su resistencia. A Belisario le falta el aire. Está acostumbrado a la inmensidad del desierto. Y aquí está encerrado en una jaula dorada de etiqueta y sospechas. Quiere gritar, pero es un soldado. Solo sabe obedecer. Teodora le sonríe con esa enigmática sonrisa suya de los mosaicos, como diciendo, eres nuestro, Flavio, total y completamente, y te romperemos para construirte de nuevo. No le dejan descansar, no le dejan disfrutar de la paz, porque la paz para un hombre así es peligrosa. En tiempo de paz puede empezar a pensar, y un general que piensa es una amenaza. El imperio necesita guerra otra vez, no para la victoria, sino para ocupar las manos que podrían estirarse hacia la corona.
En la frontera oriental otra vez hay inquietud, y es la excusa perfecta para echar a Belisario de la capital. Pero ahora las condiciones cambian. No lo envían como salvador con poderes ilimitados, sino como un vigilado al que hay que controlar. Le imponen consejeros, léase espías. Le dan órdenes que contradicen el sentido común. Lo empujan por la espalda. La atmósfera se calienta al límite. Belisario va a la guerra no con esperanza, sino con el corazón pesado, sintiendo que el verdadero enemigo quedó a sus espaldas, en los lujosos aposentos del palacio. Y ese enemigo ya ha preparado el escenario para su caída. La siguiente batalla no será un triunfo de la voluntad, sino una tragedia dirigida desde los despachos del poder, donde los errores no se pagan con tinta, sino con la sangre de legionarios acorralados en la trampa de las ambiciones ajenas. Sidara fue una partida de ajedrez jugada por un gran maestro. Lo que sucede ahora se parece a una pelea sucia en un callejón, donde no hay reglas y el cuchillo puede venir de uno de los tuyos. Bienvenidos a la orilla del Éufrates. 19 de abril del año 531. Domingo de Resurrección. El día en que los cristianos deben rezar por la resurrección, pero el ejército romano se prepara para un entierro masivo. El aire aquí no es como en Dara. Es pesado, húmedo por la cercanía del gran río y envenenado por la impaciencia. Pero no esa noble impaciencia de los guerreros sedientos de hazañas, sino la estúpida y arrogante picazón de los saqueadores que ya gastan mentalmente el oro persa. Belisario no quiere esta batalla. Mírenlo. En su carpa, la víspera del combate, hay gritos. No es un consejo de guerra, es un escándalo de mercado. Sus propios oficiales, esas mismas personas cuyas vidas salvó con su genialidad, ahora le gritan en la cara, acusándolo de cobardía. Desde Constantinopla llegan cartas empapadas de veneno. ¿Por qué te demoras? ¿O conspiraste con el enemigo? ¿Y los soldados? Los soldados, embriagados por la victoria anterior, han olvidado que la suerte es una dama caprichosa. Exigen combate. No quieren oír sobre la posición desfavorable, sobre que los persas son más, sobre que pelear de espaldas al río es un suicidio. Belisario mira a esos rostros distorsionados por la codicia y comprende. Ya no es el comandante. Es rehén de su propia fama y de la estupidez ajena. El genio es impotente cuando los idiotas deciden votar por la muerte. Y él cede. A veces el coraje de un comandante no radica en dar la orden de adelante, sino no darla. Pero aquí no tiene opción. Si se niega, el motín estallará allí mismo, y el ejército se degollará a sí mismo antes de que lleguen los persas. Belisario saca las tropas al campo. El lugar está maldito, calínico. De un lado el río Éufrates, ancho e indiferente. Del otro, la estepa infinita desde donde se avalancha la horda persa. La batalla comienza no con maniobras tácticas, sino con una catástrofe. El flanco derecho de los romanos lo mantienen los aliados, los árabes gasánidas. Pero tan pronto como las primeras flechas persas empiezan a caer del cielo, ocurre lo inexplicable. O al contrario, demasiado predecible para la política oriental. Los árabes no aceptan el combate. Simplemente dan la vuelta y se van. Se escurren como agua entre los dedos. ¿Fue traición comprada con oro persa o simple cobardía? Los historiadores discutirán durante siglos, pero para los soldados en la formación eso no importa. Solo importa que en el flanco de repente se forma un agujero gigante. La caballería persa ve este regalo del destino. Con un aullido salvaje se lanzan a la brecha. La formación romana revienta como tela podrida. Imaginen ese momento de terror. Estás en el centro, escudo con escudo, preparándote para repeler el golpe de frente, y la muerte te llega por la espalda. El pánico cubre al ejército al instante. Es una reacción en cadena. La infantería tira las lanzas. Los jinetes giran los caballos intentando salvarse, pero no hay a dónde correr. Atrás está el río. Los romanos quedan en una bolsa de piedra, solo que en lugar de piedra es un muro vivo de acero persa que los presiona contra el agua. Comienza el amontonamiento. La gente se pisotea en un intento loco de llegar al cruce, a los botes, a la orilla salvadora. A los que empujan al agua se ahogan bajo el peso de las armaduras. El Éufrates, que por la mañana era amarillo turbio, comienza a teñirse de un color denso y pardo. No es una batalla, es una carnicería. El ejército romano, orgullo de Oriente,
se convierte en una masa chillona de carne que las espadas persas pican metódicamente. Los oficiales se arrancan las insignias para mezclarse con los rasos. Los estandartes caen al barro. Parece el fin. El fin del ejército, el fin de la frontera oriental, el fin de la carrera y probablemente de la vida de Belisario. Pero justo en ese momento, cuando la esperanza muere y solo queda el miedo animal, sucede lo que separa a un gran hombre de uno simplemente afortunado. Belisario no huye. Aunque él, como comandante en jefe, tiene el mejor caballo y un bote personal. Ve que el ejército perece, Ve las espaldas de los que huyen. y toma una decisión que contradice el instinto de autoconservación. Desmonta. ¿Oyen ese sonido? El golpe de las botas del comandante contra la tierra. Suelta su caballo. Con este gesto se corta la vía de escape. Se para en la primera fila de la infantería, hombro con los soldados simples, esos mismos que ayer lo llamaban cobarde. Les grita a sus bucelarios, su guardia personal, que hagan lo mismo. Crean una isla viva de orden en un océano de caos, un muro de escudos, el último bastión. Belisario lucha como un legionario raso. Su rostro está cubierto de hollín y sangre ajena. Ya no es el estratega que mueve figuritas en el mapa. Es un gladiador que vende su vida al precio más alto. Los persas, seguros de la victoria, se abalanzan sobre esa isla una y otra vez y retroceden, dejando pilas de cuerpos. No pueden entender. ¿Por qué estos romanos no huyen? ¿Por qué pelean con la furia de los condenados? Belisario mantiene la formación. Su ejemplo actúa como una bofetada en una persona histérica. Los restos de la infantería, viendo que su general está ahí, con ellos, en el barro, dejan de entrar en pánico y empiezan a cerrar filas a su alrededor. Forman una tortuga erizada de lanzas, presionada de espaldas al río. Todo el día, bajo el sol abrasador, repelen los ataques. Los persas los acribillan con arcos, los embisten con caballos, pero no pueden romper esa formación. Belisario recibe personalmente los golpes en el escudo. Su voz, ronca de dar órdenes, cubre el ruido de la batalla. Está ganando tiempo. Cada minuto que resisten da oportunidad de pasar a los heridos a la otra orilla. Regatea con la muerte por cada alma. Cuando el sol finalmente se pone, el campo de batalla se sumerge en la oscuridad. Los persas, agotados y conmocionados por tal resistencia, se retiran a su campamento. La batalla está perdida, es un hecho. Miles de romanos yacen muertos o han sido llevados por la corriente. Pero el ejército no está destruido por completo. Belisario salvó el núcleo de la tropa. Lo sacó de las fauces de la bestia, pagando por ello un precio terrible. Esa noche, cruzando el negro Éufrates en el último bote, Belisario no se siente un héroe. Siente el sabor de la ceniza en los labios, el sabor de la derrota. Sabe que allá, en Constantinopla, nadie valorará su heroísmo en la retaguardia. Justiniano no necesita historias de cómo el general peleó en formación de a pie. Necesita la victoria. Y no hay victoria. Hay una derrota aplastante. Y hay un culpable. Los mensajeros con malas noticias ya galopan hacia la capital. Esta vez no llevan coronas de laurel, sino materiales para un caso penal. Belisario entiende. La espada del persa falló, pero la pluma del escriba de la corte golpeará con más precisión. Salvó a los soldados, pero se condenó a sí mismo. Las aguas del Éufrates lavan la sangre de su armadura, pero no podrán lavar el estigma de perdedor que ahora está grabado en su nombre. Regresa al imperio no como defensor, sino como acusado, y el juicio más cruel le espera no en los cielos, sino en el salón dorado del gran palacio, donde la misericordia es una moneda olvidada que salió de circulación hace siglos. Pensaban que el lugar más aterrador de la tierra es un campo de batalla sembrado de cadáveres. Se equivocan. El lugar más aterrador es la silenciosa y fresca sala de juicios en el gran palacio, donde no hay gritos ni choque de acero, solo el crujido del pergamino y susurros que hielan la sangre. Belisario regresa a la capital, pero esta vez las puertas no se abren con fanfarrias solemnes. La multitud no arroja flores bajo los cascos de su caballo. Nadie lo recibe en absoluto. El héroe que ayer era el ídolo del imperio, hoy entra en la ciudad como un apestado. El espacio a su alrededor se vacía. Los amigos que juraban lealtad en los banquetes, de repente descubren asuntos urgentes en la provincia.
Esa es la magia bizantina. Una persona se vuelve invisible estando a la vista de todos. El juicio a Belisario no es un proceso ruidoso con abogados y debates. Es una ejecución burocrática. Lo llevan a la sala donde se sienta una comisión especial. Justiniano no está presente. Los emperadores no se ensucian las manos rematando a los caídos. Se lo encargan a sus perros guardianes. Las acusaciones caen una más absurda que la otra. No le imputan simplemente la derrota en Calínico, no, eso sería demasiado simple. Lo acusan de negligencia criminal, de conspiración con los persas, de haber sacrificado intencionalmente a los soldados para debilitar al ejército antes de su supuestamente planeado golpe de estado. Mírenlo. Está de pie en el centro de la sala, sin armadura, con una túnica sencilla. El ayer señor de las legiones, que con una mirada enviaba a miles de personas a la muerte, ahora se ve obligado a escuchar cómo un eunuco empolvado, que nunca ha tenido en las manos nada más pesado que un abanico, le enseña táctica. Es una tortura sofisticada. No rompen su cuerpo, rompen su orgullo. Quieren que se justifique, que se humille, que el gran Belisario se arrastre a los pies de unas nulidades. Pero Belisario calla. Es un soldado. Sabe que cuando el comandante está descontento, las excusas no funcionan. Asume la culpa. Soy culpable, mi señor. Esa frase suena en el silencio de la sala como un martillazo en la tapa de un ataúd. No delata a sus oficiales que lo traicionaron en el campo de batalla. No acusa a Justiniano de haberlo enviado al matadero sin recursos. Carga todo el peso del fracaso sobre sus hombros, porque así lo enseña el código de honor que en esa sala olvidaron hace mucho. La sentencia es esperada y cruel. Lo despojan de todos los rangos. El general de Oriente se convierte en nadie. Su guardia personal, esos mismos fusilarios, es disuelta y transferida a otros comandantes. Es un golpe bajo. Le quitan su familia. Confiscación de bienes, oro, haciendas, trofeos, todo va al tesoro. Belisario queda en la miseria. Espera lo principal, la orden de ejecución. En aquellos tiempos a los generales perdedores a menudo se les acortaba la cabeza para que otros no siguieran el ejemplo. Espera cada día el golpe en la puerta. No duerme, escuchando los pasos en el pasillo. Es una muerte lenta. El hombre que miró los ojos de la muerte en el desierto, ahora teme a su propia sombra. Y aquí entra en escena ella. Teodora. La emperatriz observa este espectáculo desde detrás de unas cortinas pesadas. Ve cómo Justiniano vacila. El emperador está furioso, quiere sangre, quiere reducir a Belisario a polvo. Pero Teodora es más lista. Ella entiende una verdad cínica. Un héroe muerto es inútil. Un héroe muerto puede convertirse en mártir. Pero un héroe roto, humillado, despojado de todo, es una herramienta ideal. Ella detiene la mano del verdugo, no por lástima. Olviden esa palabra, no está en el diccionario de Teodora. Es un cálculo frío. Convence a su marido. Que viva, que vea lo misericordiosos que somos. Nos deberá cada respiro. Le perdonan la vida a Belisario como una limosna, como sobras de la mesa real. Le devuelven la libertad, pero es la libertad de un perro con una cadena larga. Ya no es una figura independiente, es propiedad de la corona. Imaginen esta escena. Belisario va a agradecer a la emperatriz. Él, el guerrero orgulloso, inclina la cabeza ante la mujer que salió de los bajos fondos del circo. Ella lo mira desde arriba, con una media sonrisa gélida, y dice palabras que cortan más que un cuchillo. Estás vivo no porque tengas razón, sino porque yo así lo decidí. Recuérdalo. En ese momento algo muere en él definitivamente. Ese joven audaz y talentoso que ideó las trincheras en Dara desaparece. Queda el sirviente, el ejecutor perfecto, un hombre sin ambiciones. Belisario sale del palacio. Está vivo. El sol sigue brillando igual, el Bósforo sigue resplandeciendo igual, pero el mundo a su alrededor ha cambiado. Ahora conoce su verdadero precio para el imperio. Es material desechable. Su genio es necesario solo cuando el trono empieza a tambalearse. Mientras todo esté tranquilo, es una amenaza a la que hay que mantener en el barro. Camina por las calles de Constantinopla y la gente desvía la mirada. Nadie quiere saludar al general caído en desgracia.
Regresa a su casa vacía, se sienta en el sillón y mira a la pared. Espera. Sabe que esta calma es engañosa. El imperio se pudre desde adentro. Mientras Justiniano y Teodora se embriagaban de poder, humillando sus mejores servidores, en los callejones oscuros de la capital se acumulaba el odio. Los impuestos ahogan a los artesanos, la corrupción carcome los tribunales. En el hipódromo, corazón de la vida pública, dos partidos de aficionados, los vénetos y los prasinos, azules y verdes, generalmente listos para arrancarse la garganta mutuamente, de pronto empiezan a mirarse entre sí. Les aparece un enemigo común. No los persas, no los bárbaros, sino aquellos que se sientan en el palco imperial. El aire en Constantinopla se vuelve denso, como antes de una tormenta. Belisario, sentado en su desgracia, siente esa tensión eléctrica. Entiende, pronto necesitarán su espada de nuevo. No para proteger las fronteras, sino para algo mucho más terrible. Pronto el empedrado de la gran ciudad se teñirá de rojo, y ese color no será de cintas festivas, sino de la sangre que derramarán aquellos que no tienen nada que perder. El silencio termina. Comienza la tormenta cuyo nombre es Nika. 13 de enero del año 532. Recuerden esta fecha. Es el día en que Constantinopla, centro de la civilización, ojo del universo, decidió sacarse los ojos a sí misma. Si creen que han visto hooligans de fútbol, no saben nada de Bizancio. Imaginen el hipódromo. Un cuenco de piedra gigante con capacidad para 100.000 personas. No es un estadio, es parlamento, bolsa y campo de batalla todo en uno. Aquí se deciden los destinos de los ministros, aquí se declaran guerras y aquí el pueblo libera vapor. Generalmente las gradas están divididas por colores. Vénetos, los azules, el partido de los aristócratas y ortodoxos. Prasinos, los verdes, el partido de los comerciantes y monofisitas. Se odian como solo pueden odiarse los vecinos. La matanza entre ellos es cosa común, como la lluvia en noviembre. Pero hoy sucede lo impensable. Miren las gradas. Las fronteras se han borrado. Azules y verdes están sentados mezclados. En el aire flota una tensión que revienta los vasos sanguíneos de los ojos. La razón es simple. Justiniano hartó a todos. Su recaudador de impuestos, Juan de Capadocia, despojó a los ricos y dejó en la ruina a los pobres. Su jurista Triboniano vende las leyes al que pague más. La ciudad se asfixia. Y cuando el prefecto de la ciudad intenta ejecutar a los instigadores de los disturbios anteriores, la horca se rompe. 2 condenados, uno azul, otro verde, caen vivos. Los monjes los refugian en una iglesia. La multitud exige el indulto. Justiniano calla, y ese silencio se convierte en la chispa que hace estallar el barril de pólvora. Primero es solo un susurro, la carrera de carros número 22. En lugar de gritar los nombres de los aurigas favoritos, la gente empieza a corear una sola palabra. «Mika! Vence! Mika!». El grito con el que animan a los corredores ahora no va dirigido a ellos. Es un grito de guerra. Guerra del pueblo contra su emperador. 100.000 gargantas rugen al unísono. Ese sonido es más aterrador que un terremoto. Se desborda del cuenco del hipódromo e inunda las calles. «Nika! Nika! Nika!». La ciudad enloquece. La multitud, esa hidra de muchas cabezas, ya no teme a la guardia. Asaltan la prisión del pretorio, liberan a todos los prisioneros. Asesinos, ladrones, políticos, todos son ahora hermanos de armas. Alguien prende fuego a un edificio. Fuego en una ciudad de madera es una sentencia. El viento del Bósforo aviva las llamas. Constantinopla comienza a arder. Imaginen este apocalipsis. La ciudad más grande del mundo se convierte en una antorcha. El humo tapa el sol. Arden los baños de Seuxipo, arde el Senado, arden los pórticos donde todavía ayer los filósofos discutían sobre la naturaleza de la Trinidad. Y lo más terrible, arde la Catedral de Santa Sofía, ese mismo templo antiguo, símbolo de la protección divina. El techo se derrumba con un estruendo parecido al gemido de un gigante moribundo. Para un bizantino es una señal. Dios le ha dado la espalda a Justiniano. Dios ha abandonado esta ciudad. ¿Y qué pasó en el palacio? Allí reina el pánico, rayando en la locura. Justiniano, ese gran reformador,
Se ha encerrado en sus aposentos y tiembla. Intenta negociar. Despide a los ministros odiados, Juan y Triboniano. Arroja sus carreras para que la multitud las devore, como carne a perros hambrientos. Pero los perros ya probaron la sangre. No necesitan limosnas. Necesitan al propio emperador. La multitud asedia las puertas del palacio. La guardia está desmoralizada. Los soldados que deben proteger el trono bajan los escudos. También son parte del pueblo. Sus familias también pasan hambre. En las calles hay anarquía. Las mujeres lanzan tejas desde los techos sobre las cabezas de los soldados mercenarios. Los sacerdotes intentan detener los pogromos con iconos, pero los tiran al suelo. En este caos nace un nuevo poder. La multitud encuentra al sobrino del antiguo emperador, Hipacio. Él no quiere el poder. Se esconde debajo de la cama, suplicando que lo dejen en paz. Pero ¿quién escucha a la víctima? Lo sacan, lo arrastran al foro de Constantino. Le ponen una cadena de oro en lugar de diadema. ¡Qué ironía! Una cadena de esclavo como símbolo de poder. Y lo proclaman emperador. Hipacio, Augusto, a Justiniano al Tíber. Justiniano oye esos gritos a través de los gruesos muros del palacio. Está destrozado. 5 años construyó planes de dominio mundial, y ahora su mundo se ha encogido al tamaño de una maleta con oro. Da una orden que pone una cruz sobre su honor. Preparar los barcos. En el puerto secreto de Bucoleón, al pie del palacio, cargan el tesoro. La emperatriz, los eunucos, los sirvientes fieles, todos se preparan para huir. Huir a Heraclea, al exilio, a donde sea, con tal de alejarse de este fuego rugiente y del odio. Belisario está aquí mismo, en el palacio. Ve esta vergüenza. Ve al emperador con la mirada esquiva, las manos temblorosas y la voz quebrada en falsete. Es el fin. El imperio que estuvo en pie 1000 años se derrumba en 3 días. La gran Roma no termina bajo los golpes de los bárbaros, sino bajo su propio peso, devorada por sus propios hijos. El aire en la sala del trono huele a quemado y a miedo. Las puertas están barricadas, pero los golpes de los arietes ya se oyen. Parece que no hay salida. Los barcos son la única esperanza de vida. Una vida miserable, vergonzosa, pero vida. Justiniano ya se prueba mentalmente el papel de exiliado, maldiciendo al pueblo ingrato. Nadie en esta sala, asfixiándose por el humo, sabe todavía que en unos minutos la historia dará un giro brusco. Un giro que costará la vida a 30.000 personas. Pero por ahora el emperador de Roma revisa si los sacos de oro están bien atados y mira con horror al mar, que le parece el único amigo en este infierno en llamas. La ciudad que juró proteger se ha convertido en su infierno personal, y el diablo ya golpea en las puertas principales. En el puerto de Bucoleón se oye el crujido de las cuerdas y el chapoteo del agua contra los costados de las galeras imperiales. El viento del mar de Mármara enfría las frentes sudorosas de los ministros, que ya se han despedido mentalmente del poder y ahora solo piensan en cómo salvar sus cabezas y sus bolsillos. El consejo en la sala del trono parece un velorio por un difunto vivo. Justiniano, señor de Oriente y Occidente, está sentado, encorvado, como un anciano sobre el que se ha derrumbado el cielo. Ya no habla de leyes y reformas. Pregunta cuánto oro se puede cargar en un barco sin riesgo de hundirlo. Los generales, esos mismos que ayer alardeaban de su valentía, ahora desvían la mirada avergonzados, estudiando los patrones en el suelo. El miedo es el gobernante más democrático, iguala al emperador con el último esclavo. La decisión está tomada: huir. Dejar la ciudad a merced de la plebe, salvarse en la provincia, esperar a que pase la tormenta. La lógica de los cobardes siempre es impecable. Y en este momento, cuando la historia de Bizancio estaba lista para dar un giro vergonzoso y terminar en fuga, una voz femenina corta el silencio. No es fuerte, pero tiene tanto acero que los hombres se estremecen, como por un latigazo. Teodora se levanta. Mírenla. Una mujer pequeña y frágil con ropas pesadas, bordadas con perlas. Hija de un cuidador de osos, actriz, ramera que subió desde el barro hasta la cima del mundo. Conoce el precio del poder mejor que todos esos aristócratas de cuna juntos, porque ella lo arrancó con los dientes. Mira a su marido con un desprecio que ni siquiera la etiqueta puede ocultar. En la sala se hace un silencio, espeso y viscoso como la brea.
Teodora no pide la palabra, la toma por derecho del más fuerte. Incluso si la salvación consistiera solo en la huida, Yo no querría huir. sus palabras caen en el vacío de la sala como piedras. Habla tranquila, sin histeria, con la fría claridad de un verdugo leyendo la sentencia. Quien ha venido al mundo no puede dejar de morir, pero para quien reinó una vez, ser un fugitivo es insoportable. Se vuelve hacia Justiniano, y en sus ojos él no ve amor, sino un ultimátum. Sálvate, señor. Tienes mucho dinero, el mar está cerca, los barcos listos. Pero mira que a ti, salvado, la vida no te parezca más terrible que la muerte. Y luego pronuncia la frase que se convertirá en el epitafio de toda esta época. Una frase cuchilla que corta el pasado del futuro. El poder real es la mejor mortaja. La púrpura, color del manto imperial, es el color de la sangre coagulada. Ella elige la muerte en púrpura y no la vida en harapos de exiliada. Prefiere morir como emperatriz aquí, ahora, bajo los cuchillos de la multitud, que terminar sus días como ex-gobernante en una provincia polvorienta. El efecto de sus palabras es como la descarga de un rayo. Los hombres en la sala, esos guerreros severos y políticos astutos, de repente se sienten como niños traviesos y pequeños. La vergüenza les quema la cara. La mujer a la que despreciaban por su origen bajo resultó ser el único hombre en esa habitación. Justiniano se endereza. En sus ojos desaparece el pánico y aparece la determinación furiosa y desesperada de una bestia acorralada. Si ella está dispuesta a morir, entonces él no tiene derecho a huir. Pero para quedarse, no solo se necesita coraje, se necesita fuerza, se necesita una espada. Las miradas de todos los presentes giran lentamente hacia un lado, hacia el rincón oscuro de la sala, donde está el general en desgracia, Belisario. Todo este tiempo calló, fue espectador en este festín de cobardía, pero ahora vuelve a ser el actor principal. Justiniano lo mira con esperanza y odio al mismo tiempo. Entiende, su vida, su trono, la vida de Teodora, todo depende ahora del hombre al que humilló y pisoteó los últimos meses. Qué ironía del destino. El tirano suplica salvación a su víctima. Belisario sale de la sombra, le devuelven la espada, esa misma espada que le quitaron al arrestarlo. Pero esta vez la empuñadura le enfría la palma de una manera especial. Junto con el arma recibe una orden. Y no es una orden de batalla con persas o bárbaros. No necesita proteger las fronteras. Necesita proteger el poder del pueblo. «Pon orden», dice Justiniano. Pero tras ese eufemismo se oculta una verdad terrible. Mátalos a todos. Es el momento de la verdad para Belisario. El momento de una terrible elección moral. Ante él no hay un ejército enemigo. Ante él están los habitantes de su ciudad. Artesanos, comerciantes, padres de familia, esas mismas personas que hace poco gritaban su nombre, recibiéndolo tras la victoria en Dara. Se rebelaron contra la injusticia, contra el hambre, contra la arbitrariedad. Y ahora él, héroe popular, debe convertirse en su verdugo. ¿Qué pasa por su alma? Los historiadores callan, pero podemos imaginarlo. La lucha entre la conciencia y el juramento. Si se niega, mantendrá las manos limpias, pero el imperio caerá. El caos lo devorará todo. Los bárbaros vendrán sobre las cenizas. Para un hombre de su formación, para un soldado romano hasta la médula, el caos es más aterrador que la tiranía. El orden, incluso el más sangriento, es mejor que la anarquía. Él es un instrumento del Estado. La espada no hace preguntas, la espada corta. Teodora lo mira con una mirada fija. Ella sabe lo que elegirá. Compró su vida con su misericordia entonces, después del juicio, precisamente para este día. Fue una inversión, y ahora llegó el momento de cobrar los dividendos con sangre. Belisario asiente, corto, seco. En ese asentimiento está la muerte de 30.000 personas. No pronuncia discursos pomposos sobre el deber, simplemente da un paso hacia la puerta. Junto con él va Mundo, otro general, perro fiel del régimen, listo para desgarrar gargantas. Desarrollan un plan no de salvación, sino de limpieza. Un plan simple y cruel, como un golpe de garrote. El hipódromo está lleno de gente. Están borrachos de libertad, proclaman al nuevo emperador, piensan que han ganado.
Están encerrados en un cuenco de piedra del que hay pocas salidas. Es la trampa perfecta. Belisario se pone el yelmo, baja la visera, ocultando los ojos. Desde este momento la persona llamada Flavio Belisario ya no existe. Hay una máquina de matar sin rostro. Sale del palacio al patio interior, donde se forman los restos de las tropas leales. Veteranos, mercenarios, godos. Gente para la cual los habitantes de Constantinopla son extraños. Revisan las armas. El tintineo del acero en el silencio previo al amanecer suena como una campana fúnebre. Belisario monta a caballo. No mira a Santa Sofía, cuya cúpula se derrumbó, como si Dios hubiera cerrado los ojos para no ver lo que va a suceder ahora. Mira hacia el hipódromo, desde donde llega el rugido de la multitud celebrando su victoria imaginaria. Gritan Nika, sin saber que la diosa de la victoria ya los ha traicionado, dando preferencia a aquella que está dispuesta a pagar por ella el precio más alto, el precio de la humanidad. El destacamento se pone en marcha. Las herraduras repiquetean sobre las piedras, marcando la cuenta regresiva para la masacre más terrible en la historia de Bizancio. Las puertas del palacio se abren de par en par, dejando salir a los demonios. El púrpura es realmente la mejor mortaja, pero hoy envolverá no a la emperatriz, sino a toda la ciudad. El hipódromo zumba como una colmena perturbada. 100.000 personas en las gradas están embriagadas por su propia valentía. Han proclamado al nuevo emperador, al pobre y tembloroso Hipacio. Le pusieron la cadena de oro y lo sentaron en el catisma, el palco imperial. Piensan que es el final, que el tirano Justiniano ya corre hacia los barcos con el rabo entre las patas, y mañana comenzará una era nueva y justa. Ingenuos. No entienden que el hipódromo es una trampa arquitectónica perfecta. Un cuenco de piedra con muros altos y solo unas pocas salidas. Ellos mismos se encerraron, y la llave de esta mazmorra ahora está en manos de un hombre que olvidó la palabra misericordia. Belisario se acerca a las puertas, no se apresura. En sus movimientos hay una precisión terrible y mecánica. Conoce el plano del hipódromo mejor que su propio dormitorio. Envía a su colega, el general Mundo, a la Puerta de los Muertos, nombre simbólico, ¿verdad?, para cortar la vía de retirada. Él mismo, con sus veteranos blindados en armadura pesada, se acerca a la entrada principal. Los soldados callan. Saben lo que tienen que hacer. No es una batalla con persas, donde hay honor y valentía guerrera. Es una limpieza sanitaria. Las puertas se abren de par en par. La multitud se calla por un instante. Ven el brillo de las armaduras y por un segundo, solo por una fracción de segundo, piensan que es la guardia que ha venido a jurar lealtad al nuevo emperador. Pero luego ven los ojos de los soldados. En ellos no hay juramento. En ellos solo hay vacío. Belisario desenvaina la espada. Es la señal. La primera fila de espectadores cae, segada como hierba. El grito de terror que sale de las gargantas de decenas de miles de personas es tan fuerte que parece capaz de partir el cielo. Pero el cielo calla. Dios, ese día, parece que decidió no mirar a Constantinopla. Comienza el trabajo metódico. Belisario no corre tras cada rebelde. Forma a sus hombres en falange y comienza el movimiento. El muro de escudos y espadas simplemente avanza, moliendo todo lo vivo a su paso. La multitud en pánico se lanza hacia atrás, pero allí están las puertas cerradas y los destacamentos de Mundo. La gente no tiene a dónde correr. Empiezan a aplastarse unos a otros. En la estrechez del hipódromo, el amontonamiento mata más rápido que el acero. La gente trepa sobre las cabezas, cae de las gradas altas rompiéndose los huesos. Se convierte en una carnicería. El aire se vuelve rosado por la bruma de sangre. ¿Alguna vez han escuchado cómo gritan 30.000 personas al mismo tiempo? Ese sonido es imposible de describir. Penetra a través de los muros del palacio, donde Justiniano y Teodora están sentados en un silencio tenso. Oyen cómo muere su pueblo. Oyen cómo los gritos de furia cambian a alaridos de dolor. Y luego a súplicas de piedad. Pero no habrá orden de alto. Belisario es un soldado. Le dieron una tarea: poner orden. Y él entiende el orden literalmente. No hay gente, no hay problemas. Camina con la sangre de sus conciudadanos hasta las rodillas. Esos mismos cuyos hijos, tal vez, jugaban con sus hijos.
Pero ahora para él no son personas. Es biomasa que amenaza al Estado. Aquí no hay lugar para la hazaña. ¿De qué heroísmo se puede hablar cuando asesinos profesionales degüellan artesanos y comerciantes desarmados? Es una matanza, exterminio industrial. Belisario ve rostros distorsionados por el miedo, ve manos extendidas, pero su mano no tiembla. Apaga al humano en su interior. Solo queda la función. La espada sube y baja. Golpe, paso. Golpe, paso. El ritmo de la muerte. Pasan horas en esta pesadilla. Poco a poco los gritos se apagan. Cambian a gemidos y luego llega el silencio. Un silencio vibrante y muerto, que es más aterrador que cualquier grito. 30.000 cadáveres. Intenten asimilar esa cifra. Es la población de toda una ciudad, masacrada en un día en una plaza de unos cientos de metros. El hipódromo está atestado de cuerpos. La sangre no alcanza a ser absorbida por la arena, se estanca en charcos, corre por los escalones formando arroyos. Belisario se detiene, se quita el yelmo, le cuesta respirar. El aire está impregnado de olor a hierro y muerte. Mira la obra de sus manos y comprende una cosa terrible. El gran general, vencedor de los persas, salvador de Roma, murió aquí, en estas gradas. Ya no existe, solo quedó el verdugo, el perro guardián de Justiniano, que demostró su lealtad de la manera más espeluznante posible. Los soldados sacan de debajo de la pila de cuerpos al desafortunado emperador Hipacio. Está vivo, llora, suplica. Lo arrastran al palacio, a los pies de Justiniano. Allí, en el suelo de mármol, terminará esta corta y absurda revolución. Pero a Belisario ya le da igual. Limpia la espada con un trozo de la capa de alguien. El metal está limpio de nuevo y brilla al sol. Pero él sabe que esa suciedad no se lavará nunca. Salvó el trono, salvó al imperio, pero mató el alma de Roma. Justiniano conservó el poder. Teodora venció. Al día siguiente el sol saldrá igual sobre el Bósforo. Los mercados abrirán, aunque habrá notablemente menos compradores. Los barcos saldrán al mar. La vida continuará, pero será ya otra vida, una vida con miedo. Ahora cada habitante de Constantinopla, al pasar junto a Belisario, bajará la mirada no por reverencia, sino por terror animal. Verán en él no a un héroe, sino a un monstruo que puede venir por ellos en cualquier momento. Belisario sale del hipódromo. Va al palacio a informar sobre el cumplimiento de la misión. Camina con el paso de un hombre cansado que carga sobre los hombros el peso del mundo. Venció. Pero, mirando su espalda encorvada, entiendes, es una derrota. Una derrota moral absoluta y aplastante. El imperio devoró a su mejor hijo, convirtiéndolo en un instrumento de terror. La historia de Belisario y Justiniano es una lección para todos los tiempos. Los imperios no necesitan héroes, necesitan cómplices. Y el más talentoso de ellos pagó el precio más alto. Entregó su honor para que el tirano pudiera dormir tranquilo. Le regaló a Justiniano la paz y a cambio recibió solo el derecho a morir no hoy, sino algún día después, en el olvido y la soledad, sabiendo que su gloria se ahogó para siempre en la sangre de 30.000 inocentes en la arena del circo de la capital.